Bienvenidos de nuevo a su canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y las novedades del mundo del entretenimiento y las personalidades que amamos. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y un saludo especial. Les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, análisis y, por supuesto, nuestras exclusivas. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, bastante confusión. Algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con una pregunta resonando en sus mentes: ¿qué demonios pasó realmente? Hablamos de una situación que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la pantalla y en nuestros corazones: Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, la noticia que nos tiene a todos hablando: Can Yaman negando haber estado con Demet. Una negación que ha prendido la mecha de la especulación y nos ha hecho preguntarnos, una vez más, qué hay de verdad y qué hay de ficción en el mundo de las celebridades. Para ponerlos un poquito en contexto para aquellos que quizás no estén tan al día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares y carismáticos de la actualidad. Ambos saltaron a la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a la icónica pareja de Can Divit y Sanem. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que naturalmente se empezaron a crear rumores y esperanzas de que esa chispa hubiera trascendido la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Y sinceramente muchos de nosotros nos alegramos de esa posibilidad. ¿Quién no querría ver a dos personas tan talentosas y atractivas juntas? Los rumores sobre su relación estuvieron circulando durante bastante tiempo. Hubo avistamientos, filtraciones de amigos cercanos, comentarios ambiguos en entrevistas, todo un cóctel que alimentó la imaginación de los fans y de la prensa. Se les veía juntos en eventos, se compartían fotografías que, aunque no fueran explícitas, dejaban entrever una cercanía especial. Era como si cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios, estuviera cargado de un significado oculto. Y los seguidores, ansiosos por confirmar sus sospechas, desglosaban cada detalle. Pero, como suele suceder en el a veces caprichoso mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente Can Yaman ha dado unas declaraciones que han sacudido los cimientos de todas esas especulaciones. En una entrevista, o quizás en un evento público, la pregunta sobre su relación con Demet Özdemir salió a colación, como era de esperar. Y su respuesta, mis queridos amigos, fue un rotundo y enfático no. Dijo en términos bastante claros que nunca hubo una relación sentimental entre él y Demet. Que lo que existió fue una buena amistad y una gran conexión profesional mientras trabajaron juntos en Erkenci Kuş. ¡Boom! Un jarro de agua fría para muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa que toda la historia fue un invento? ¿Que los fans se lo imaginaron todo? ¿O hay algo más profundo detrás de esta negación? Ahí es donde se pone interesante porque las negaciones en el mundo de las celebridades a veces pueden ser tan complejas como una intriga de Hollywood. Primero analicemos las posibles razones detrás de la negación de Can. Una posibilidad es que simplemente la relación nunca existió más allá de una buena amistad y camaradería de compañeros de trabajo. Es decir, que la química que vimos en pantalla era pura actuación, potenciada por la magia de la dirección y un guión brillante. Y su negación es simplemente la verdad desnuda y clara. No hay nada de malo en eso. A veces los actores son tan buenos que nos hacen creer que sus personajes son ellos mismos, y eso es un signo de su talento. Otra posibilidad, y esta es la que a muchos les genera más dudas, es que quizás hubo algo, pero por alguna razón, Can prefiere negarlo públicamente. ¿Por qué haría algo así? Podría ser por varias razones. Una de ellas, y muy común en el mundo del espectáculo, es la protección de la privacidad. Quizás tuvieron algo fugaz, o quizás sí que hubo algo más, pero decidieron mantenerlo en privado, o la relación terminó y ahora prefieren dejarlo atrás sin darle más publicidad. A veces, la fama trae consigo una presión mediática tan abrumadora que la única forma de protegerse es construir un muro de negación. Otra razón podría ser estrategia de marketing o imagen. A veces las relaciones públicas o la falta de ellas se manejan de forma calculada para mantener el interés del público. Si ellos hubieran confirmado una relación, la dinámica de la conversación habría cambiado.
Quizás al negarlo Khan está intentando redirigir la atención hacia su carrera, sus proyectos actuales, o simplemente quiere evitar ser el centro de los chismes de pareja. Además, en el mundo de las series turcas, a menudo se busca mantener el misterio y la expectativa, incluso fuera de cámaras. También hay que considerar el momento de la negación. ¿Cuándo hizo estas declaraciones? ¿Estaba bajo presión? ¿Fue en un tono defensivo o calmado? Los matices del lenguaje corporal y el tono de voz pueden decir mucho. A veces, una negación demasiado vehemente puede levantar más sospechas que una respuesta más sutil. Y si la negación llega tiempo después de que los rumores hayan estado muy fuertes, puede parecer que se está intentando apagar un fuego que ya ha prendido. Ahora pensemos en la otra parte, Demet Özdemir. ¿Qué ha dicho ella al respecto? Hasta donde se sabe, Demet ha sido un poco más reservada. Si bien no ha habido declaraciones suyas negando explícitamente una relación pasada, tampoco ha habido confirmaciones. Ella, al igual que muchos otros actores, tiende a ser discreta con su vida privada. Esto, si bien es admirable, también deja un vacío que la imaginación de los fans y los medios se apresura a llenar. La pregunta clave aquí es, ¿por qué ahora la negación de Khan? Si hubo algo, ¿por qué no se aclaró antes? O si no hubo nada, ¿por qué tantos rumores tan persistentes? Los rumores de celebridades, especialmente en el mundo de las redes sociales, pueden volverse virales con una velocidad asombrosa, a menudo sin una base sólida. Y una vez que una historia se empieza a contar, es difícil pararla, incluso con una negación oficial. Podríamos especular que las declaraciones de Khan podrían ser una respuesta a una presión creciente o a la necesidad de poner un punto final a una historia que ya no le beneficia o le resulta cómoda. Quizás está en una nueva etapa de su vida, con nuevos proyectos o relaciones, y quiere cerrar ese capítulo. La imagen de un actor es muy importante y si los rumores lo asocian constantemente con alguien con quien, según él, no tuvo una relación sentimental, podría ser perjudicial o al menos molesto. Otro factor a considerar es la cultura del rumor en torno a las series y sus protagonistas. En Turquía y en muchos otros lugares, las audiencias desarrollan un fuerte apego emocional con las parejas de ficción. Cuando esa química es tan poderosa, como fue el caso de Khan y Demet, los fans anhelan que se convierta en realidad. Y las redes sociales se convierten en el campo de batalla donde se comparten teorías, se analizan cada detalle y se crean narrativas. A veces los fans confunden el deseo con la realidad, y los medios, buscando clics y engagement, amplifican estas especulaciones. Entonces, ¿qué pasó realmente? Si tomamos las palabras de Khan Yaman al pie de la letra, la respuesta es sencilla: nada romántico entre él y Demet. Una amistad sólida, una química profesional innegable y el cariño mutuo que surge de compartir una experiencia tan intensa como el rodaje de una serie exitosa. Pero podemos estar seguros al 100%. En el mundo de las celebridades, la verdad a menudo se encuentra en una zona gris. Es posible que haya habido un acercamiento, un coqueteo, un momento de conexión que no llegó a ser una relación formal, pero que fue suficiente para que los rumores comenzaran. Y una vez que se siembra la semilla de la duda, es difícil erradicarla por completo. Las fotos, los encuentros, los comentarios sutiles, todo puede ser interpretado de diferentes maneras. Lo importante, creo yo, es que independientemente de lo que haya pasado o no haya pasado entre ellos en el plano personal, ambos han demostrado ser profesionales excepcionales. Su trabajo en Erkenci Kuş es innegable y la magia que crearon en pantalla es algo que los fans recordarán siempre. Y si ahora Khan Yaman decide poner un punto y aparte a las especulaciones sobre su vida privada con Demet, es su derecho. Todos tenemos derecho a gestionar nuestra privacidad de la manera que consideremos mejor. La negación de Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información del mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto debemos dejarnos llevar por los rumores? ¿Cuándo es el momento de aceptar que la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada? Y sobre todo, ¿hasta qué punto la presión mediática y de los fans puede influir en las decisiones y declaraciones de las personas públicas? Personalmente creo que deberíamos enfocarnos en su talento y en su trabajo. Ambos son actores fantásticos, y lo que nos brindaron en Erkenci Kuş fue un regalo. Si mantuvieron una amistad, genial. Si hubo algo más y decidieron que era mejor no hacerlo público, también es entendible. Y si no hubo nada, pues así es la vida, a veces la química en pantalla no se traduce en la vida real.
Lo que sí es cierto es que esta negación ha abierto un debate fascinante. Ha puesto sobre la mesa la delgada línea entre la ficción y la realidad, la influencia de los rumores y la importancia de la privacidad. Y nos ha demostrado, una vez más, en el universo de las celebridades nada es blanco o negro, todo es una paleta de grises llena de matices y misterios por desentrañar. Así que, mis queridos espectadores, ahí tienen nuestro análisis sobre esta intrigante situación. La negación de Can Yaman sobre una relación con Demet Özdemir ha sido un verdadero terremoto en el mundo de los fans. ¿Creen en su versión? ¿Piensan que hay algo más detrás de sus palabras? Me encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que los rumores son justificados o que se ha exagerado? ¿Qué piensan sobre la presión mediática a la que están sometidos los actores? Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante este viaje por los entresijos de la vida de las celebridades, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme en esta nueva aventura. Son el mejor público del mundo. Nos vemos muy pronto con más noticias, más análisis y por supuesto más misterios por resolver. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.